Pues continuamos en Tierra de Sueños. Esta vez vamos a entrar en nuestra mente, en lo más profundo de nuestra mente, a ver qué es lo que podemos sacar a flote. Tenemos talentos, tenemos valores, tenemos dones, tenemos un sinfín de cosas que no sabemos apreciar ni tan siquiera sacar, como digo, sacar a flote. Menos mal que tenemos el autoconocimiento, la psicología, los buenos profesionales de la psicología que nos van a ayudar a sacar a flote, como digo, valga la expresión, todo ese gran potencial que tenemos. Muy buenas noches a nuestra invitada, a Emma Barte, psicóloga, responsable de la unidad de psicodiagnóstico enfocada al autoconocimiento y al liderazgo personal desde la aplicación de las neurociencias en el Arise Culture People and Group NEXEC. En el grupo NEXEC. NEXEC. Emma Barte, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte en este programa. Qué placer. Un gusto mutuo. Gracias. Claro, porque conocemos a Emma Barte desde su punto de vista psicológico. Te la hemos invitado muchas veces a nuestro programa de Radio Nacional, a Luces en la Oscuridad, ¿no? Donde nos viene a hablar de este psicodiagnóstico que me gustaría que todos ustedes lleguen a conocer. Y como gran especialista que es para cualquier tipo de trastorno, trauma, conflicto emocional, cognitivo que podamos tener, vamos a tener una buena especialista muy cerca nuestro. Emma, gracias ante todo, y háblanos por favor de ese autodiagnóstico, ese autoconocimiento que podemos hacernos previo a ese autodiagnóstico, ¿no? ¿Dónde nos lleva? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Bueno, el psicodiagnóstico no es más que diagnosticar la psique, pero no necesariamente para encontrar una patología, sino para conocernos a nosotros mismos. Piensa que la vida, realmente la vida ¿qué es? La vida es un viaje donde hay desafíos, hay retos, hay pruebas, Sí. hay sorpresas que a veces te sacan de un escenario que tú no te imaginabas y que de repente vas a tener que lidiar con eso. Y para lidiar con estas pruebas, con estos retos, con estos desafíos, conocernos a nosotros mismos es fundamental, porque hay veces que de repente se desencadena una circunstancia y tú no tienes habilidades de respuesta. Entonces, conocernos a nosotros mismos para potenciar todo aquello que pueda estar interfiriendo con nuestra mejor actuación ante los sucesos de la vida, creo que es algo fundamental. No solo para diagnosticar patologías, porque de la misma manera que nos hacemos chequeos físicos para mantenernos y saber lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, debería ser lo mismo con la psique. Pero ¿cómo es posible, Emma, que una persona no se autodefina, no sepa autoconocerse a sí misma? Nos miramos en el espejo y nos reconocemos y sabemos cómo pensamos, sabemos también cuáles son los dones, los talentos que tenemos, ¿no? Algunos están muy escondidos muchas veces y necesitamos la ayuda de alguien que los saque a flote y que te digan, oye, pues tú sirves para esto, tú vales, no te quites mérito, no te autolimites, ¿no? Pero verdaderamente no nos conocemos tanto como para que si en un momento determinado, en un momento de dificultad o debilidad ante una patología, por ejemplo, de esas rápidas que ahora cursan de una manera fulminante, ¿no? No sepamos afrontar aquella realidad que está viniendo. ¿Cómo nos llegamos a autoconocer? ¿Cómo se entiende? Hay veces que tú no llegas a conocerte hasta que no pasa algo. De hecho, hay una frase que dice, en las grandes adversidades, toda alma noble aprende a conocerse mejor. Sí. Entonces, de alguna manera, tú no sabes tu índice de respuesta hasta que no te topas con una circunstancia que de repente te cambia de escenario. Y a veces ocurren cosas. Tú piensas que, por ejemplo, el suicidio está considerado una de las principales causas de muerte no natural. Por no decir la primera, será la segunda. O sea, de hecho, la Organización Mundial de la Salud está realmente preocupada y considera que es una prioridad. Pero ¿por qué alguien se suicida? Puede ser por una problemática psiquiátrica, o sea, que haya realmente un desajuste bioquímico y se necesite pues, medicación, pero a veces son causas de lo más existencial. Son depresiones exógenas que vienen de no saber afrontar determinadas situaciones. Entonces, creo que saber y conocer nuestra estructura de la personalidad para saber aquella cosa que puede flojear ante determinadas circunstancias. Hay gente que se suicida porque ha perdido un trabajo, le ha dejado la pareja, ha perdido a alguien, o sea, nos falta habilidades de respuesta. Entonces, tener en cuenta o ir conociéndose, de hecho ya en la escuela, ¿no? Ir conociendo qué variables pueden interferir en esos momentos que tal vez no ocurran. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una mala gestión emocional y no ocurre nada en mi vida que tenga que gestionar o hacer un extra esfuerzo emocional, no pasará nada, pero si de repente ocurre algo
y no tienes esa estabilidad emocional, te vas a desmoronar. Está claro que más vale prevenir que curar, ¿no? Más vale Exactamente. prevenir que curar, lo dice la propia medicina, ¿no? La medicina alopática, pero estamos hablando de una medicina de la mente, de la conciencia, de la psicología, ¿verdad? Que no deja de ser una disciplina médica también por otra parte, ¿no? Pero ¿cómo llego a ese autoconocimiento? ¿Cómo saco a flote ese conocimiento de mi persona? ¿Cómo me autodiagnostico yo como para decir, oye, pues yo tengo este potencial? Bueno, si lo hablas desde el punto de vista profesional, utilizamos toda una serie de estudios de personalidad, pruebas diagnósticas fiables y validadas. De hecho, consideramos que pasamos los mejores test del mundo, que los puede pasar cualquier otro profesional, que nos ayuda a poner datos encima de la mesa. Los datos a veces son necesarios y verdaderamente tampoco nadie se lleva ninguna sorpresa, porque la propia vida te responde. Tú sabes cuál es tu estado general, a no ser que exista una negación, uno sabe. Una vez tienes esos datos, ayudamos a la observación, a justificarlos por qué ocurre esto. Y a partir de ahí, cuando tú tienes un dato que es una información muy valiosa, lo pones en contexto a la persona, ya vamos a cambiar ese estado, a ofrecer estrategias y dinámicas para que puedas solucionarlo, paliarlo, cambiarlo, mejorar. ¿Con qué variables trabajas, por ejemplo? Una persona llega a tu consulta, llega a tu centro, ¿no? Quiere hablar contigo pues porque no se encuentra bien, pero ¿qué variables son las que aquella persona hacen que no se sienta segura de sí misma o qué variables son las que a ti te exponen delante en tu diván, ¿no? Y dices, bueno, es que yo he perdido el trabajo, como bien decías, ¿no? O me ha dejado la pareja, o encuentro que está todo perdido, porque esas variables están ahí muy presentes, ¿no? Hablas de suicidios, sabemos que mucha gente que se quita la vida con cosas que tienen solución, con cosas que las hacemos más grandes de lo que son, ¿no? Las sacamos del contexto y no son nada, ¿no? Pero en aquel contexto puede ser muy importante hasta un punto determinado, no más, ¿no? Entonces las hacemos más grandes. Pero claro, depende de cada persona, ¿no? Pero ¿qué variables son las que se ajustan más a este criterio entonces? Bueno, las variables que analizamos son variables cognitivas, cómo la persona piensa, cómo interpreta la realidad, variables emocionales, cómo siente las cosas, incluso variables fisiológicas, variables de comportamiento. Piensa que en realidad la vida es una toma de decisión continua. Continuamente tomamos decisiones que van a marcar un destino. Entonces, saber desde qué punto estoy tomando esa decisión son decisiones verdaderamente conscientes, son decisiones que nacen del amor, de la armonía, del equilibrio interno. Entonces, es emoción, pensamiento, acción, comportamiento e incluso variables fisiológicas, porque hay veces que las personas pueden sufrir de ansiedad porque su cerebro vaya muy acelerado, o sea que depende de una actividad eléctrica. Entonces medimos todas estas variables que forman o constituyen la realidad del ser: pensamiento, emoción, acción y fisiología. Muy interesante lo que estás diciendo, porque claro, hay mucha gente que puede encontrarse en esa tesitura. Para ellos es muy grave algo y resulta que para un tercero no lo es tanto, ¿no? Y dicen que los toros se ven mejor desde la barrera, a los que les gustan los toros, ¿no? Se ve mejor desde la barrera, ¿no? Claro, la psicología, o tú, en tu caso como psicóloga o como buena especialista, tienes que jugar en el mismo ruedo, ¿no? Donde está aquella persona intentando pues salvar obstáculos, ¿no? Para ver, dilucidar verdaderamente dónde peca, dónde está el problema y dónde no hay tanto problema, ¿no? Un poco separar las partes. ¿Se puede llegar a diferenciar y hacer entender a la persona que no es tan grave perder el trabajo, que no es tan grave quedarse sin pareja, que no es tan grave lo que ella marca como algo como que me tengo que quitar la vida porque esto no se puede llegar a superar? Yo no hablaría de gravedad, aunque podríamos considerar cosas graves, pero sí que hablaría de retos y desafíos. Continuamente está la vida desafiándonos con cosas. Por eso tenemos que tener herramientas necesarias para que ante la incertidumbre de la existencia podemos responder ante ella de una manera equilibrada, sin perder el equilibrio. Pero no solo pasa en las personas, pasa en las familias, en las relaciones, en la organización. ¿Cómo está la persona? Es básico. Ahora que comentábamos lo de Nexe, ¿por qué estoy en una consultoría en este momento llevando el autoconocimiento al mundo de las organizaciones? Porque, bueno, mayoritariamente estamos trabajando, la mayoría, ¿no? Y la empresa se desequilibra igual que se desequilibran las personas, siempre digo eso. Entonces creo que es básico ese autoconocimiento. Fíjate que has dicho antes, más vale prevenir que curar. Es lo mismo para la psique. Los problemas pueden ser absolutamente físicos,
puedes perder el equilibrio psicofisiológico y padecer una enfermedad, pueden haber problemas psicológicos, falta de estrategias y de recursos para enfrentarme a las situaciones de vida, a las circunstancias, e inclusive problemas existenciales donde la persona no sabe qué hacer con su vida, ha perdido su propósito, no lo siente. Entonces, claro, estos problemas se tienen que tratar cada uno desde su ámbito. Si es fisiológico, medicina; si es psicológico, psicología; y si es existencial, pues quizás la filosofía, ¿no? Emma, hablas de este punto de encuentro como que una persona o el clan familiar es como si fuera una empresa, ¿no? Más o menos, ¿no? A mí me parece correcto, ¿eh? Es un buen apunte, ¿no? Pero claro, sabemos que en una empresa hay un líder, ¿no? Hay una serie de estratos, ¿no? Que cada cual tiene una función. En la familia, aparte del el paterno o el materno, la función de cada uno, ¿cuál es? Aparte de ser función de hijo, función de padre, cuando hay un drama importante, cuando la empresa no funciona, ya sabemos dónde. Cuando en una familia algo no funciona, ¿también sabemos dónde, o es algo que es algo Deberíamos colectivo? saber dónde. Deberíamos de porque saberlo. Ni un líder tiene todas las características de líder y a veces falla de alguna manera, ni un padre o los padres, la madre tiene todas las características de ser el buen padre, porque también carga con sus propios condicionamientos, con sus propios miedos, con sus propias inseguridades, y que a veces en esa relación familiar se va a constatar que existe esto. Y entonces fallamos en la forma de educar, como si dijéramos otra vez más la importancia del autoconocimiento. ¿Estoy preparado para guiar a mis hijos? Porque al final se trata de, bueno, liderar es inspirar. Los padres también se supone que deberíamos liderar a nuestros hijos, inspirarlos para expresar su mejor yo, pero claro, a veces también ocurren esas interferencias que no nos permiten hacerlo. Bueno, los papás a veces también transmiten pues, estados de ansiedad a los hijos, ¿no? Es que somos personas. Claro, frustraciones, complejos que en un momento determinado pues no pudo hacer una carrera, no pudo tener un trabajo y quiero que, y todas aquellas penurias se las pasamos a nuestros hijos, Claro, ¿no? por eso siempre digo, quien elige, quien aconseja, desde dónde, es realmente desde el equilibrio, desde la armonía, desde la paz interior, desde el vaciado mental. ¿Qué preguntas me tendría que hacer yo? Hagamos un ejercicio, Emma, si te parece bien, ¿no? Siempre me haces ejercicios. hagamos, no sé, pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Qué problema debería yo de afrontar como para irte a ver, para decir, necesito autoconocerme, necesito, más vale prevenir que curar, ¿no? Saber dónde peco, pues para que si mañana sufriera, pues no sé, cursar algún tipo de enfermedad o me quedara sin trabajo, o me quedara sin pareja, o mil cosas, azares que la vida nos puede poner por delante, yo esté preparado para ello, ¿no? Hagamos ese ejercicio ahora. ¿A qué me tendría que someter, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo para buscarle ese sentido a la vida, a enfrentarme a las emociones existenciales que voy a encontrarme? Hombre, si te tengo que responder académicamente, te diría que no vamos a poder hacer este ejercicio aquí, porque esa batería de test que pasamos dura muchísimo tiempo. Claro, ya me imagino. Es una batería, la persona está entre 4 y 5 horas respondiendo preguntas, Wow. donde tenemos una foto clarísima de toda la situación. Siempre explico lo mismo, que es como que vas al médico y te toma la temperatura, o sea, cuál es tu estado actual, que normalmente puede estar bien, ¿no? O sea, tú puedes no tener fiebre y, sin embargo, haber algo que está latente por ahí que luego pueda surgir y manifestarse en forma de enfermedad, o no necesariamente. Luego, igualmente, lo que te comentaba, hacemos como una analítica, que es esas partes que se pueden haber desviado de tu personalidad, que en un momento determinado puedan interferir en en la manifestación de tu mejor yo, en tu forma de relacionarte con los demás. ¿Haces un tipo de test? Hacemos pruebas diagnósticas de reconocido prestigio. No tenemos nada particular que hayamos inventado nosotros, o sea, nos basamos en los mejores estudios de personalidad del mundo. Por ejemplo, ¿eso son preguntas? Son preguntas de todo tipo. ¿Cuántas en total? Pues son muchas preguntas. Sí. Háganse igualmente el estudio. Muy bien. Claro, no vamos a sacar... Es verdad que hay pruebas proyectivas que nos hablan ya mucho de ti. Pero una pregunta, Emma, perdóname. ¿Hacéis o sea, hay muchas variables en esas 500, 300 preguntas, las que sean? Más. ¿No? Más preguntas. Pero claro, eso me llega a mí a pensar de que cada persona un individuo es unipersonal, no hay dos como él, ¿no? ¿Se puede estandarizar? O sea, como cuando alguien le da una receta médica a alguien para un trastorno de lo que sea, un dolor de cabeza, nos va bien esa aspirina para todos porque sirve para esos síntomas, ¿no? ¿Ocurre lo mismo con un test? Sí, algo muy simple. Evidentemente tenemos que contar con la sinceridad de la persona, con que la persona va a contestar de una manera sincera, conectada y abierta
observándose en su realidad. Por ejemplo, tú puedes tener una tendencia, bueno, una tendencia a gritar en determinadas situaciones, pero luego a lo mejor esa tendencia a gritar se convierte en un patrón. Ajá. Y al final ese patrón a lo mejor se puede convertir en un trastorno. Entiendo. Incluso puedo tener una tendencia a entristecerme, pero al final esa tendencia a la tristeza puede convertirse en una depresión, en un patrón depresivo, y al final a lo mejor se puede transformar en una depresión. Todos tenemos, aquí hemos hablado en este programa con especialistas de tu talla, con psiquiatras también, doctores en psiquiatría, que nos llegan a decir que el cerebro, que está bastante bien interpretado, además a través de la neurociencia, por ejemplo, ¿no? Pero que todavía faltan muchas cosas por conocer, ¿no? Pero que en una persona que es muy buena, en una persona bondadosa, en una persona estupenda, en un momento determinado, por algún chip especial, por un clip especial que la vida le puede dar a aquella persona, deja de ser bondadoso, deja de ser buena persona y se convierte en todo lo contrario, ¿no? Nos decía incluso el doctor Menard Tifón, que es un gran psiquiatra, decía, ¿no?, que dentro de todos hay una persona buena y una persona mala, está el yin y el yang, está el asesino y está el ángel, ¿no?, la persona bondadosa. ¿Eso ocurre? ¿Vosotros eso lo veis? ¿Sale en un estudio de test en un momento determinado? Podríamos ver que podría darse esta posibilidad en la persona, en la forma como interpreta la realidad. Evidentemente tenemos un umbral de aguante. Hay veces que cuando se cruza ese umbral pues puede salir lo peor de nosotros, la ira, el enfado, la envidia. Los pecados capitales dice eso. Fíjate que la palabra pecado viene de errar en el tiro, que me encanta. O sea, pecamos cuando erramos en el tiro y nos estamos dando la diana en nuestras elecciones. ¿Y qué nos aparta del centro? La ira, la soberbia, el orgullo, la envidia, la vanidad, son esas cosas que surgen del miedo, de la inseguridad, que nos apartan de la diana, de nuestro mejor yo, donde brillamos, ¿no? Y todos somos susceptibles de que esto pueda ocurrir, de pecar, como si dijéramos. Claro, lo que está claro es que para liderar la vida de cada uno debemos de autoconocernos, ¿no? Porque si ya nos autolimitamos muchas veces, ¿no? Esto no lo puedes hacer porque papá, mamá me dijeron que no servía para esto, mi marido, mi mujer me dicen para esto eres pésimo o no sirves, ¿no? Y nos lo creemos, ¿no? Al final la gente se lo cree y al final ellos mismos se autolimitan cuando de verdad tienen unos valores y unos potenciales que ni el marido ni la mujer supieron descubrir en su momento, ¿no? Los límites son imaginarios, igual que los miedos son imaginarios, porque nacen y se mantienen en el pensamiento, en la mente. Y no podemos solucionar nada desde el mismo lugar donde se ha creado, desde la mente, sino que hay que apartarse de la mente, tenemos que convertirnos en testigos, en observadores. Emma, dame un porqué, solamente un ítem del porqué las personas que nos están viendo deberían de ser conscientes de la entrevista que hemos hecho hoy y de venirte a ver, por ejemplo, o simplemente de conocer un poco ese apartado tan importante como es el autoconocimiento, ¿no? Yo diría que vivir en plenitud, vivir desde la esencia, vivir desde la libertad de ser, la mente libre de condicionamientos. Diría que sería eso, libertad de alguna manera, de ser, desde tu autenticidad. Pues Emma Barte, muchísimas gracias. Bienvenida a Tierra de Sueños hasta cuando tú quieras. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.